Buenos días, me da mucho gusto saludarles y saber que están ahí. Eh, Espero que estén bien, deseo que estén bien y que estén aprendiendo de las clases en línea. Bueno, eh, como estamos viendo en este módulo acerca de los conflictos, eh, creo que los conflictos son una oportunidad para poder aprender cosas de nosotros mismos. De hecho, nosotros nos conocemos en relación a lo que vivimos con las demás personas y las demás personas pueden decirnos mucho de nosotros, de situaciones de crisis que hemos vivido y cómo lo hemos resuelto. Le agradezco mucho sus ejercicios, los que han hecho ejercicios, del último ejercicio que hicimos en donde relacionamos sus conflictos con los orígenes. Todavía a algunos les cuesta trabajo relacionarlos. Algunos de plano me pusieron lo mismo que hablé en el video anterior, pero lo comprendo porque creo que es una defensa inconsciente para no revivir a lo mejor recuerdos malos. Entonces, algunos que sí fueron capaces de hacerlo, bueno, considero que son más conscientes y que eso les está ayudando. Pero también hay que hacer algo con eso, ¿no? No simplemente expresarlo, también hay que empezar a ver cómo puedo resolver un conflicto. Entonces ya hemos hablado de los orígenes, ya hemos hablado de que es un conflicto, ahora vamos a meternos directamente a las actitudes y comportamientos que prevalecen en un conflicto. ¿Y por qué? ¿Para qué nos va a servir? Yo creo que nos va a servir para poder identificar nuestras propias actitudes ante un conflicto y saber de qué manera lo podemos gestionar y controlar para evitar que ese conflicto nos cause el daño menos posible y que en la medida de lo posible en el mismo conflicto podamos encontrar la solución y sobre todo que podamos terminar bien con las personas o la persona con la que tuvimos el conflicto. Entonces la idea es que ustedes aprendan precisamente a manejar sus conflictos, que los aprendan a manejar de una manera objetiva, que no haya eh, que no haya una negación o un comportamiento explosivo, sino que ustedes aprendan a dominar su carácter, su temperamento, la parte motivacional y emocional que fluye, que lo aprendan a dominar, pero no lo van a poder dominar si no lo conocen primero. Entonces, dicen por ahí que en la medida que conozco a mi enemigo, más fuerte soy para vencerlo. Entonces, hay que conocer a nuestros enemigos, cuáles son las actitudes que solemos tener en los conflictos. Entonces, en la manera que los podamos identificar es en la manera en la que podamos vencerlos y colocar en el mismo lugar con actitudes diferentes. ¿Cuáles son las actitudes que pueden tener para que sus conflictos sean a su favor, muchachos? Piensen, ¿cuáles son las actitudes que pueden tener? Y los comportamientos. Me gustaría que lo empezaran a pensar desde ahorita, antes de que veamos métodos eficaces para poder resolver conflictos. Y antes de ver eso, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es las dos caras de la moneda. En una moneda vamos a representar las dos caras del conflicto. Del lado anverso vamos a revisar la parte disfuncional. Disfuncional me refiero a cuando trae daño, cuando trae sufrimiento, y del lado reverso la parte funcional, es decir, cuando me funciona, cuando ese conflicto realmente aportó algo a mi vida y me permitió avanzar. Entonces, vayamos con el ejercicio. Como les indiqué, les pedí cartulina, entonces por favor les voy a pedir que lo hagan de esa manera, quienes lo quieran hacer de esa manera, de manera más manual, físico, o también lo puedan trabajar en la computadora. Entonces pues vamos a la explicación. El viento, cuando sopla de frente, molesta, pero curte. El conflicto es natural en nuestras vidas.
es parte del crecimiento y es necesario para poder desarrollar ciertas habilidades. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio en el cual ustedes van a poder identificar los dos lados del conflicto, cuando aporta algo positivo y cuando aporta algo negativo, o incluso podríamos decir cuando el conflicto no se resolvió y cuando el conflicto tuvo una resolución eficaz. Entonces, el texto de apoyo en el cual vamos a basarnos en estas diapositivas es en Desarrollo Social del Adolescente, libro de texto de las páginas 67 y 68, 70 y 71, que les pido por favor que revisen para que puedan realizar mejor este ejercicio. Bien, el objetivo del trabajo es que ustedes puedan colocar de forma gráfica, de una manera creativa e interesante, las desventajas y ventajas del conflicto. Asimismo, que puedan colocar las actitudes que hay de un lado y del otro y reconocer aquellos conflictos que ustedes pudieron resolver y aquellos que quedaron sin solución y que todavía incluso pueden estar generando dificultades. Acuérdense que vimos que un conflicto, cuando no se resuelve, se puede convertir en un verdadero problema o puede dar origen a otros problemas más grandes que el conflicto original. Entonces, en este ejercicio vamos a poder visualizar de manera gráfica el conflicto como quizás no lo hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos una moneda. Ustedes pueden seleccionar el color que ustedes gusten. A mí me llamó la atención este color. ¿Sale? Entonces la moneda es circular. Vamos a trabajar primero de un lado y luego trabajamos del otro lado de la moneda. Bien, una vez que hemos tomado el círculo sobre el cual vamos a hacer nuestra moneda, vamos a colocar primero la parte de las orillas. Ustedes han visto que las monedas en las orillas traen enunciados, ¿sale? Entonces, en esta moneda, nuestras orillas van a ir rellenadas de la siguiente manera. En la orilla van a colocar los comportamientos y las actitudes que hay en un conflicto. Dependiendo del lado con el que ustedes empiecen, es el tipo de actitudes o de comportamientos que van a colocar. También es importante hacer una diferencia entre actitud y comportamiento. En su libro ustedes lo pueden checar, pero una diferencia importante que podemos identificar entre actitud y comportamiento es que el comportamiento es más observable y la actitud no tanto, aunque también se puede deducir dependiendo del tipo de comportamiento que la persona tome. Entonces el comportamiento nos va a decir cuál es la actitud que la persona tiene. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ya he colocado algunas actitudes. En la parte de su libro, donde viene esta información y que quiero que rellenen y que me van a pasar por foto, es en la página número 71, en donde ustedes van a diferenciar entre actitud y conductas o comportamientos. ¿Salen? Como les comentaba, el comportamiento es más observable que la actitud y del comportamiento podemos deducir la actitud. Por ejemplo, en una actitud indiferente o evasiva podemos notar un comportamiento de guardar silencio. El callar es una manera de ignorar el conflicto y de no resolverlo en ese momento. Entonces, con un color vamos a definir vamos a colocar las actitudes y con otro color vamos a colocar los comportamientos, que son comportamientos visibles en cuanto a si golpeó, si arañó, si insultó, si se retiró, si se quedó callado, si hizo caras. Todos esos son comportamientos, ¿sale? Ustedes piensen en algún conflicto que hayan visto y pueden empezar a identificar la diferencia entre actitud y comportamiento.
Solamente para seguir hablando acerca de la diferencia entre actitud y comportamiento, la actitud es el aspecto motivacional, es decir, qué tan motivado estoy para hacer las cosas, y el comportamiento es la parte objetiva de lo que hace la persona, la parte más observable, digamos que lo que se puede medir o lo que se puede observar. Entonces, por ejemplo, puedo tener una actitud de ansiedad y un comportamiento de morderme los labios. Dependiendo de la cantidad de heridas que me haga en los labios, es la cantidad de ansiedad que puedo estar mostrando, que puedo estar teniendo en mi actitud. Entonces, ustedes, en lluvia de ideas en su mente, dejen fluir todas las actitudes y comportamientos que les venga a su mente para poder rellenar la orilla de la moneda. ¿Salen? En este caso, si tienen que pensar en algún conflicto, pueden hacerlo en algún conflicto que ustedes tuvieron o algún conflicto que hayan visto en televisión para poder hacer la primera parte de este ejercicio. ¿Sale? Bien, recapitulando lo que hemos mencionado, entonces vamos a poner de un color las actitudes y de otro color vamos a colocar los comportamientos. Entonces, una vez que hayamos hecho esto y que hayamos rellenado nuestra orilla de la moneda, vamos a colocar en una de las mitades de la moneda, en la parte superior, vamos a colocar los riesgos que puede producir un conflicto. ¿A qué se refiere con riesgos? Bueno, cuando un conflicto no es manejado correctamente, puede conllevar efectos negativos en la persona o en las personas implicadas. Puede traer frustración, vergüenza, culpa, baja autoestima y algunas otras situaciones que no apoyan al crecimiento personal y, claro, social. En la otra parte de la moneda van ustedes a describir o van a relatar un conflicto en el cual las cosas no salieron bien. Si en este caso empezamos si vamos a empezar del lado negativo o del lado disfuncional de la moneda, entonces ahí vamos a colocar la historia negativa, es decir, una historia en la que las cosas no salieron bien y me quedé con vergüenza, me quedé con culpa, me quedé con remordimiento, a lo mejor me bajó la autoestima y cosas por el estilo. ¿Sale? Cuando en su libro venía esto de las dos caras del conflicto, luego vino a mi mente la moneda. Creo que la moneda es una forma de representar el conflicto y bueno, pues como tiene dos caras, entonces si ya hablamos de la parte negativa, ahora nos toca hablar de la parte positiva, pero ustedes pueden empezar a hablar primero de la parte positiva y luego de la negativa, aunque no sería como que muy aconsejable. En este caso yo prefiero primero que ustedes hablen de lo negativo y que después hablen de lo positivo. Aquí en esta parte yo voy a dejar que piensen más acerca de comportamientos y actitudes positivas que pueden hacer que mi conflicto, en lugar de afectarme, me pueda ayudar en mi desarrollo personal y social. Entonces, igual, como en lluvia de ideas, ustedes van a ir pensando en actitudes y comportamientos que puedan ayudar a resolver un conflicto. Igualmente, como la anterior, ustedes lo van a rellenar colocando en la orilla de la moneda las actitudes y comportamientos. En la parte superior de la moneda colocarían las oportunidades, es decir, qué es lo que les ofrece el conflicto de positivo, y en la parte de abajo un conflicto que hayan tenido en la cual ustedes pudieron crecer de manera personal, pero que realmente haya sido así, porque luego a veces solemos engañarnos pensando que sí maduramos, cuando en realidad quizás lo único que hicimos fue compensar o ajustar nuestras ideas para que el conflicto no nos pegara tan fuerte. Entonces, pero no se preocupen, yo en esta parte me daré cuenta para poder ver y retroalimentar si es que hay algo que no me checa en su ejercicio.
Bien, esta moneda va a ser de mucho valor, no tanto por el coste económico, sino por el esfuerzo que inviertan en ello y por la parte de la revisión interna que van a realizar. Entonces, si en algún momento esto despierta o abre ciertas cuestiones que no han podido expresar, pueden acercarse conmigo o bien con algún familiar con quien confíen para que les pueda ayudar a realizar esta actividad. Em, Sean creativos, utilicen todo lo que puedan. Yo estoy utilizando PowerPoint para hacer mi moneda. También, obviamente, quienes lo vayan a hacer con material, de acuerdo a lo que solicite, si va a ser cartulina o papel cascarón, también pueden hacerlo con creatividad, utilizando los plumones y también dibujos, si es que lo pueden hacer, para poder decorar o diseñar su moneda. También por la parte de la computadora, no solamente puede ser en PowerPoint, sino en otras aplicaciones que les permita pues el uso de herramientas y sobre todo pues desarrollar este tipo de actividades. Entonces, dudas o cualquier tipo de pregunta, ya sabe que me pueden en su hora de clase me dicen y yo se las resuelvo sin problema.